ahí se necesita un estudio de ingeniería de movimientos y de transporte bastante pesado. El objeto de este trabajo es buscar una alternativa de transporte en la zona conurbada de los municipios de Cuernavaca, Jutepec y Zapata, para descongestionar las vías primarias. Okay. ¿Cuál va a ser tu aporte en la tesis? Vamos a poder ver diferentes tipos de... Tú vas a hacer un análisis de costos, dónde van a estar las terminales, tiempos, volúmenes de pasajeros que van a entrar, cuántos va a mover, todo eso. Así es. Sin llegar a determinar qué tipo de transporte sería, eso sería bien las ingenierías, sino el puro derecho de vía, después decir... Nada más que no se va a quedar tu tesis un poco nada más en una avenida que... O sea, tiene que ser algo más sólido. El impacto que va a tener en Pues sí. de... O sea, por ejemplo, tú te has puesto a pensar a qué velocidad va a ir ese ferrocarril. No es ferrocarril, es decir, no puedo... ¿Qué va a hacer? Yo no puedo saber si va a ser ferrocarril, va a ser solamente... Bueno, pero eso sí necesitamos saberlo en tu tesis. Porque todo es en función también de la inversión. ¿Sí? No, pues es que ahí tienes que entrar a las alternativas. Por eso te decía que es un trabajo más de ingeniería de transporte, pero si te estás metiendo en eso necesitas tú decir, va a ser tal tipo de tranvía, con tal tipo de tecnología, cuesta tanto, se va a pagar en tanto tiempo, va a mover a tantos habitantes y va a tener entonces lo que dicen ellos, impacto en tales y tales zonas, y como yo voy a ir a 150 kilómetros por hora, voy a estar en Jutepec nada más en 3 minutos, ¿no? Entonces todo eso tienes que verlo. O sea, yo sugeriría hasta que hagas si tú tienes el diferente recorrido, tienes que localizar las estaciones, pero para localizar las estaciones ya necesitas saber ¿Cuánta gente va a cada lugar? tu mercado, origen y destino. Es un tema muy complejo, ¿eh? Yo estoy adentro. Pues a ver cómo sales. No, de verdad es que agarraste un tema muy complejo. Digo, para que realmente aporte algo, ¿no? Porque si nada más va a ser un trazo con unos puntos aquí más o menos como idea, no está aportando algo. Sí, debe estar sustentado. Tiene que estar sustentado, o sea, es como dices, ¿por qué está la estación del metro Chapultepec donde está? Bueno, pues porque hicieron un sondeo antes, ¿no? Ahora, en este caso, va a afectar realmente la interacción de la ciudad y de la conurbación. Puede ser muy interesante si lo ves desde ese punto de vista de accesibilidad. Desalojo de... Accesibilidad e integración. Movimientos rápidos. Pero Concentración. ahora, también me preocuparía mucho, como urbanista, me preocuparía qué impacto negativo puede tener esto también, la imagen. Que no estés metiendo un trenesote como se metió en Calzada Tlalpan o en muchos lugares, o lo que querían hacer allá en el Ejército Nacional, un tren elevado, que no convirtamos a Cuernavaca otra vez en una copia, un remedio de la Ciudad de México, ¿no? Ahí también tendrías que ver eso. Y la ubicación lo escriben ahí junto a la vía. El Eso ya es lo de impacto ecológico. No, es lo demás, porque es lo difícil. Yo sé que eso va a ser lo difícil, pero es que si él pudiera resolver desde el punto de vista de ingeniería del transporte, yo estaría satisfecho de ver una tesis en que me digan, pues sí se puede hacer un tren rápido aquí, o un tren metropolitano, una especie de metro, lo que sea. La primera parte es saber cuál es la demanda que se va a cubrir. ¿Y cómo la vas a obtener? Las frecuencias. Y la segunda parte ya en función de ese resultado. ¿Cómo vas a obtener la demanda? Haciendo análisis de origen de destinos, haciendo análisis de densidades. No, entonces no puedes sacar esa tesis, no puede salir. Para hacer un análisis de origen y destino necesitas un equipazo de gente, con encuestadores por todos lados. Hay documentos fuente. ¿Sí? Bueno. Es grupo camionero. Si no, más vale a tiempo y cambiar el tema, ¿eh? Un análisis de desalojo de toda la gente que vive en Hay las orillas de las documentos vías. fuente, hay un estudio de... Yo pienso que, o darle otro enfoque, como dice aquí Guillermo, porque yo como lo veo, o sea, si me están dando esto como objetivo, lo que yo estoy esperando es que tú me digas, hay 5 tipos de trenes, cuestan tanto, el más factible es este. ¿Por qué? Por esto, por esto, por
análisis del mejor uso. La investigación, la primera parte es más desde el enfoque social urbano. No, la segunda parte ya es desde el Pero no vaya a quedar un poco en... financiero. ¿Por qué? Porque No lo vas a dejar un poco nada más así en una especie de cosa que no la puedes agarrar y que no tenga... Me preocupa un poco su tema. Es ahorita de todos los que he estado viendo, es el único que me preocupa porque es demasiado amplio. Está más allá de tus fuerzas. ¿Y qué tanto mejoraría la vialidad general de la ciudad? Eso Sí, no no, va bien. claro, eso está muy bien. Mejor no ayuda a gran cosa, a lo mejor sí. Sí, pero todo eso requiere meterse en modelos matemáticos y meterte en la computadora y analizar. Es una cosa muy gruesa, ¿eh? Sería preferible que más vale cambiar el enfoque o el tema. Puedes hacer muchos otros, ¿no? ¿Tú en qué estás? luego podemos Sí, pues, platica con tus jefes acá, pero ¿quién sí? ¿Tú qué estás proponiendo? Es un proyecto de saneamiento y reforestación de barrancas. En Ok, específico, ¿está concreto? lo que sería la barranca de Colotepec, que llega hasta Manalco, la barranca de San Pedro, que es que se une con la del Salto de San Antón, que toma el nombre de Salto de San Antón, y el tramo de la estación. O sea, son todas las barrancas más importantes. Sí. ¿Y cómo lo estás enfocando? ¿Cuál es ¿Qué es lo que estás proponiendo? ¿Cómo lo vas a...? Ahorita no he llegado a gran cosa, solamente me he ido por el método platónico. Bueno, ya tienes la idea, pero ahorita, nada más que Platón también llegaba al Platón, también comía, ¿eh? Oye, Virginia, ¿cómo te metes a las barrancas? Mira, lo de las barracas está interesante, pero necesitarías concretarlo en si vas a sanear el agua, Sí, qué tipo de planta de tratamiento necesitarías. Ahí también es en lo técnico un poco. sí. ¿Qué tipo de plantas existen? O sea, es más bien una cosa entre geografía, biología, lo que tú estás investigando, ¿no? O sea, ¿qué tipo de plantas hay? ¿Cuáles habría que poner? Sí. Y después hacer un proyecto urbano, de diseño urbano. Entonces sí sería muy válido y muy interesante. Sí, y en la... O sea, que tú digas, esa barranca, ¿cómo la voy a utilizar? A ver, jóvenes, por favor. Pues yo me acuerdo que en tiempos de... Hay datos, parece ser que en tiempos de Porfirio Díaz, precisamente donde está el puente de Porfirio Díaz, ya se usaba también como paseo. Sí. Entonces se puede, no sé, a lo mejor poner una propuesta de drenaje bajo el paseo o para que toda la gente que está conectada directamente pues, se conecte antes a un conector. Sí, Bueno, lo que yo propongo combinar es un poquito eso. un drenaje paralelo a la barranca, con todas las descargas que hay en ellas. Bueno. ¿sí? Pues todo eso, Ya un reglamento. eso está muy interesante. No, aparte del reglamento, yo creo que ella tiene que entrar a la cosa ya de propositiva, por dónde va el drenaje Exacto. y cuáles son las zonas problemáticas, quiénes están contaminando. Sí. Te digo porque yo sé que la presidencia municipal Sandoval Camuñez tiene mucho interés en renovar eso y de hecho ya hasta le pusieron una puerta por ahí, no sé si se han fijado, ¿Dónde? ahí a la bajada de Porfirio Díaz. Entonces quieren convertirlo en un parque. Lo que era antiguamente. Sí. Es que antiguamente era un parque, estaba en una serie de terrazas y casi bajabas Bueno, hasta la barranca. Entonces, yo pienso que estás abarcando muchas barrancas, pero eso ya es cuestión de tus fuerzas, ¿no? Con una que detalle. Pero con una que tú pudieras decirnos quiénes contaminan y dijeras lote tal, o sea, algo muy concreto. Más o menos. ¿Y No nada cuánta más vivienda decir- hay ahí? ¿Quiénes están contaminando? Casa número 24 de la calle tal, la 32 tal, están contaminando. O sea, tienes que hacer una investigación real. Sí. Suponte que tú eres la dueña de esa barranca y la quieres convertir en un parque. Entonces, ¿y quién está contaminando? Después, ¿cómo resolver el problema de drenaje? Como lo decía Guillermo también, a ver, si con un drenaje especial, ¿de qué forma? O a lo mejor con pequeñas plantas de descontaminación. Sí. Hay que analizar la cosa ecológica, tienes que hacer cortes de la barranca para ver por dónde se va el agua, cómo contamina, todo eso nos tienes que mostrar en la tesis, por dónde se contamina el agua, desde dónde se contamina, pruebas de contaminación del agua, Sí. o sea, cómo la podrías convertir cristalina,
Eso sería fabuloso si tú lograras un proyecto que una de las barrancas de Cuernavaca, puedo yo bajar ahí y no apesta. Y no me avientan la bolsa de basura. Y que no tenga, bueno, la basura ya es otra cosa, ¿no? Eso sería primero el agua. Después la basura, ¿de qué forma evitar? Pues eso tendrías que, con educación del pueblo, que está difícil, ¿no? Eso no, creo que sale de tu tesis. Sin embargo, pues, puedes proponer sistemas de recolección de basura por parte de la presidencia municipal, botes de basura, composta para abonar los división de... jardines. Y después el tercer aspecto que yo vería en tu tesis muy interesante sería el diseño, ¿no? Entonces, ¿por dónde vas a meter a la gente? Y las plantas. ¿Qué tipo de vegetación hay? ¿Cómo se puede mejorar o no se necesita mejorar? Tienes que sacar fotos de toda esa zona y mostrarnos en tu tesis todo eso, ¿no? Y por qué vale la pena recuperarlo y cómo se va a integrar a la trama urbana de Cuernavaca. ¿Cómo es que ese parque se va a integrar y que yo pueda bajar por una calle y salir por la otra? O sea, que se convierta en un parque de Cuernavaca, ¿no? Sería muy padre. O sea, que tienes una tesis muy interesante. Lo que pasa es que pienso que la idea platónica ya la tienes. Ahorita ya, creo que ya aterrízala. Pero, si va a pasar algo en las barrancas, tengo un aforo del tipo de plantas, número de plantas. Pero ahorita ya necesitamos saber quiénes están contaminando, desde dónde vamos a cortar la contaminación y qué va a pasar, ¿no? ¿Y qué barrancas se van a conectar con puentes? Porque es otro proyecto. Pero yo siento que son muchas barrancas, ¿eh? Pero a lo mejor sí, no sé. Eso ya mide tus fuerzas. Ay, y a ver, de la gente que vive ahí. Vamos a pasar, si no, no acabamos, ¿no? Los planos manzanos de catastro. Ah, no los vas a sacar. ¿Tú qué estás haciendo? Los planos manzanos de catastro. Yo estoy trabajando sobre un centro de acopio en una unidad habitacional. Un centro de acopio de desechos sólidos domiciliarios en la unidad habitacional José María Morelos y Pavón. acá. Sí, y ahí sí. ¿Cuál es tu objetivo? El objetivo es organizar con la gente del lugar y bueno, y si no, pues que entre en un particular, ofrecerle un particular la posibilidad de crear un centro de acopio apoyado en este caso con la Secretaría de Desarrollo Ambiental, el Ayuntamiento. Pero a ver, vamos a ver ahí, ¿qué es lo que nos va a aportar a nosotros? Si yo leo tu tesis, ¿yo qué voy a aprender ahí? Bueno, vas a aprender que a través de una organización por ejemplo, de centros habitacionales, de zonas habitacionales, a través de la organización de estas gentes, pueden crear empresas o centros de acopio dentro de la unidad habitacional. ¿Cuál es la unidad que estás viendo, Morelos? José María Morelos y Pavón, siempre es Mahón. Sí, la unidad Morelos. Ajá. Entonces, bueno, perdón que te interrumpa, pero yo ahí lo que vería, por ejemplo, es algo muy físico también. Yo pienso que hay dos cosas, el sistema de recolección y el impacto físico, o sea, que no haya... ¿Cómo evitas en las unidades habitacionales, y que eso fuera un ejemplo, el horrible espectáculo de esos enormes basureros que nos encontramos y que precisamente en la unidad Morelos lo existe? ¿Ya no? Ah, bueno, pues hace tiempo que no. Pero ¿desde cuándo no está? Sí, era 2 años hace que Era- Bien. los contenedores. Bueno, entonces, ¿cómo resolvieron eso? Pues hubo un movimiento. No, pero eso yo quiero que lo... O sea, no, ahorita no nos da tiempo a cómo, sino que realmente pueda aportar algo para otras unidades habitacionales, Sí, que no se quede en un pequeño caso, ¿no? El objeto de esto precisamente es demostrar que se puede realizar los centros de acopio en diferentes unidades habitacionales o barrios, ¿verdad? Grandes, donde hay un movimiento de 5,000 gentes, una cosa así, que es donde son susceptibles de hacerse este tipo de recolección. Dentro de esa misma área, que se empiecen a comercializar y el material, la materia orgánica, que sea en composta y también se les daría unos cursos para... Bueno, todo eso nos tienes que demostrar. Sería interesante que sea aplicado a unidades habitacionales o a pequeñas zonas, ¿no? O sea, que tú puedas mostrar que por núcleos o por células eso se puede aplicar. Puede ser interesante, pero que no se quede nada más en una unidad, que eso sea tu ejemplo para que tú puedas aportar más generalmente, ¿no? Sí, porque siempre los esfuerzos según se han hecho a niveles de zonas conurbadas o de municipios no funciona, está muy grande. No funcionan. Y
bueno, ya me he documentado mucho en otras ciudades que lo han hecho, han establecido reglamentos, empresas que han sido manejadas por empresas particulares en el manejo y nunca se ha dado. Es más, ayer salió una noticia, ¿no? Pero aquí ya se dio, ustedes ya lo lograron, ¿eh? Aquí ya se dio una parte, porque se inició hace 2 años y más, con que trató de hacerse un centro de acopio y hubo después una dispersión, ¿no?, de los esfuerzos, y lo que ahora se pretende es que ya quede ahí implantado. Bueno, pues ojalá sería interesante porque ese es un punto importante, la basura en México. Pues sí, porque además los crecimientos urbanos generan una serie de necesidades de servicios. Un servicio Ahora, ¿cómo evitas la basura en las calles, en las banquetas, todo eso? Pues todo eso es con programas de educación. Bueno. O sea, tienen que ser programas paralelos de educación. O sea, tu aspecto es más sociológico, pero también técnico. Vamos a pasar aquí a este juego. El tema es imagen urbana de la ciudad de Cuernavaca. ¿También? Y estoy abarcando, sí, también porque Ya se desapareció este juego. Ah. Se quitaron de la ubicuidad. Es que en realidad yo, quiero, más que nada... Imagen urbana de Cuernavaca, Sí. pero él también lo tiene. Sí, yo lo inicié. Tú lo iniciaste y te lo fusilaron. Okay. Pero tú estabas en los barrios tradicionales. A ver, explícanos todo. Y detectar más que nada los puntos significativos de Cuernavaca. Puntos significativos de Cuernavaca. Y también algunos barrios tradicionales. Pero eso ya está delimitado, los barrios tradicionales. Hay un mapa ya de barrios tradicionales. O sea, veo muy poco concreta tu tesis. Pues más que nada... ¿Cuál es el objetivo? Recuperar. El objetivo primero que era revitalizar precisamente el centro y también rescatar puntos de interés, puntos de significación para Cuernavaca. Bueno, pero no veo una concreción. No veo una concreción. O sea, ¿qué vas a hacer ahí? Puntos significativos. ¿Qué son puntos significativos? Por ejemplo, Calvario. Pero ¿y ahí qué vas a hacer en Calvario? Pues, recuperar algo que se puede... ¿Vas a hacer un diseño? ¿Vas a decirnos cómo debe estar el Calvario? Hacer un mejoras. Por eso, pero es que tienes que concretarlo. Sí. Ahí quiero que me oriente y también detectar barrios en donde todavía se pueda conservar la plaza, el zócalo tradicional, el ambiente tradicional. Mira, yo siento que si ustedes dos combinaran esfuerzos y él, que ahorita ya vimos que está concretándose en lo que sería la imagen realmente, o sea, la tipología de la arquitectura por siglos XVI, XVII, etcétera, tipo de vanos, tipo de colores, etcétera, que tú pudieras dar el siguiente paso, que sería la reglamentación. No sé si eso también te interesa. Sí. Y que podría ser a partir de lo que él, o tendrían que trabajar en coordinación, ¿no? O sea, que uno tendría que apoyar al otro. O sea, lo que él está haciendo te tiene que servir para la reglamentación. Entonces, que tú digas, junto a tales zonas o frente a catedral o en tal área, se va a tener tal reglamentación, tales alturas, tales densidades. O sea, que te metas a elementos que pueden preservar el patrimonio cultural a través de lo que estamos ahorita utilizando, por ejemplo, densidades, número de pisos, cuántos niveles, qué densidades, qué usos del suelo. Podría ser, pero todavía la veo un poco general. Es que la diferencia de él y de él es que Jacinto nada más es el centro histórico y Castillo es toda la ciudad de Cuernavaca. Ah, tú es toda la ciudad de Cuernavaca. Bueno, entonces, ¿por qué mejor tú? Él sí está haciendo el centro histórico, ¿por qué tú no haces los barrios tradicionales? Y para esto puedes ahí preguntarle al arquitecto Siller en Monumentos Históricos que te dé una lista de los barrios tradicionales de Cuernavaca. Yo te puedo decir que, por ejemplo, está Ocotepec, está Acapatzingo, Santa María Huacatitlán, todos los barrios son como 7 u 8. San Pablo, eran 21, llegaron a 17, luego a 13. Bueno, los que estén ahorita detectados y decretados,
Con que esos tú pudieras agarrarte, hicieras algo semejante a lo que él está haciendo, pero para los barrios tradicionales, creo que sería algo muy concreto y nos aportaría mucho a todos. O sea, lo mismo que le dije a él, se aplicaría a lo que tú harías. Entonces tú tienes que tomar la tipología de barrio de Ocotepec, por ejemplo. ¿Es igual a la de Santa María Huacatitlán? ¿Sí o no? Entonces eso, ahí tú tienes otro elemento más de comparación. ¿Queda algo en el Chipitlán o no queda? ¿Ya desapareció? ¿Hubo algo ahí? Acapatzingo es igual que Ocotepec. Aguatepec, ¿qué queda de Aguatepec? Todo eso tienes que... ¿Estudios sería muy comparativos? interesante. ¿Estudios comparativos? Sí. O sea, estudio particular de cada barrio, como él lo está haciendo en el centro, del centro histórico, y después una comparación de tipologías y de características, para que saquemos una síntesis. Pero esa es una parte de la investigación nada más, o sea, de la parte descriptiva. Sí. O sea, ¿cuál sería la siguiente? O sea, ¿cuál sería el verdadero objetivo de hacer esto? No, lo que pasa es que el objetivo tanto del centro histórico como el de ellos sería mostrar cuáles son los elementos tradicionales de la arquitectura para que cualquiera que quiera normarlos pueda apoyarse en eso. O sea, que yo pueda saber cuál era la arquitectura del siglo XVI, cuáles son los elementos de la arquitectura del XVI, cuáles son las proporciones de vanos, de puertas, qué detalles había, qué colores se usaban, qué aplanados se usaban, para que yo pueda normar el desarrollo en el siglo XX o XXI. Sí, a lo que me refiero es esto debe ser una tesis de maestría. Sí. Esto lo puede hacer un licenciado. O sea, meramente escribir tipología no puede hacer una tesis de licenciatura. Yo creo que la tesis de maestría nos debe llevar algo más, ¿no? O sea, sí. un objetivo más científico. Pues yo siento que sí puede ser un objetivo científico el que ellos aportan, porque por ejemplo cada uno de los que hemos estado viendo tiene un cierto objetivo, ¿no? Tú los has oído a todos, ¿no? A casi a todos. Hay algunos que son muy concretos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo? Es que realmente aquí estamos entre diseño y ciencia, y la mayor parte, como me he dado cuenta, se han ido, salvo la tesis de ella, que es más bien más científica, de ver qué es lo que hay, también un poquito la de ella, pero casi todos están un poco en planeación, están en aportación desde el punto de vista de planeación. En el caso de ellos, yo lo que siento es que es análisis de lo que hay para mostrarlo a la posteridad. Eso es lo que ellos harían, que también siento que puede ser válido si está hecho con calidad, y ahí sería la diferencia entre una maestría o una simple licenciatura. O sea, también ahí hay que ver qué tipo de análisis van a hacer de la diferente tipología. ¿Cuál es realmente el balcón, por ejemplo? Va a ser una tesis de restauración, más que de arquitectura, de urbanismo, pero en fin. Es el tema que ellos escogieron. Con investigación histórica. Como apoyos nos han sugerido que nos vayamos a los clásicos. Clásicos. En este caso a Kevin Diniz, a Gordo Taborda, a Manuel Castel. ¿Qué es eso de los clásicos? A la gente que se ha dedicado a estudiar la ciudad, el fenómeno de la ciudad. Sí, lo que pasa es que con tu tesis no tienes, pues sí puedes ver un poco Kevin Lynch y todo, pero es otro tipo de tesis. La tesis de ustedes dos es casi de una maestría en restauración de monumentos. O comprobar cómo la ciudad se ha ido acabando con esos barrios. Pues sí, pero... Yo por eso insistía que a lo mejor la tesis de ellos podía estar encaminada a la cuestión de reglamentaciones, porque ya es una parte de la administración urbana. Entonces yo pienso que... Pues si pudieran dar ese paso y les da tiempo, estaría mejor. Además de concretizar en eso. Yo pienso que sí. O sea, si ustedes pueden dar el siguiente salto, lo que pasa es que una cosa muy bien hecha llevaría mucho tiempo. Pero si se supone que ya llevamos un año. Ya se supone que llevan un año trabajando. ¿Llevan trabajando un año la tesis? Aparentemente. No, pues están todavía medio verdones. En realidad nada más. Hay que ver lo que tenemos. O sea, que a lo mejor, perdón.
Pero en fin, yo no sé qué tiempo les queda. Lo que dicen también ahorita por lo que está diciendo Gabriel, puede ser que sí, su tesis, si se queda nada más en eso, va a parecer una tesis de maestría en restauración de monumentos, ¿no? Que no es aquí lo que se está estudiando. Entonces, si le dieran el siguiente nivel de reglamentación, creo que ahí sí ya estamos hablando de una cosa muy concreta de administración del crecimiento urbano. Cómo mantener esa tipología y esa por medio de los instrumentos de control. Por eso ya verlo con su director de tesis, pero yo ahorita lo que quería es un poco moverlos para ver si realmente están concretándose o no. A ver, hombre. Bueno, yo estoy haciendo un plan para impulsar la zona sur del estado con el fin de equilibrar el desarrollo estatal. Es darle un impulso concretamente a Jojutla, por verlo como usted nos decía, un magneto para que jale gente ¿está bien? libre del estado. O sea, tu tema es más bien regional. Ajá. Ok. Sí, claro. La cosa es ahora simplemente concretarlo bien, y desconozco cómo lo tengan estructurado, pero la idea me parece muy buena. Estoy basándome en lo que ya está ahorita, en lo que está dando ahorita, que son los planes estatales de desarrollo, para ver de qué manera. Bueno, más que basarte en los planes estatales de desarrollo, yo siento que también tienes que analizar desde el punto de vista demográfico y económico. Yo lo que te sugeriría es que hagas un análisis de la estructura de los asentamientos humanos en Morelos y que nosotros podamos ver en un plano, con bolitas o como tú lo quieras representar, el crecimiento a lo largo de los últimos 30 años de todas las diferentes las localidades en Morelos, de más de 15.000 habitantes o de 5.000. No sé, eso ya tú tendrías que, y en tablas también para ver. Y entonces demostrar cómo el crecimiento ha sido más bien en el norte. Tienes que ver también el aspecto económico, por municipios, pues sacar muchos datos del censo para ver cómo se está concentrando toda la economía en el norte y no en el sur. Y después pasar a tu planteamiento de la necesidad de crear un polo de desarrollo y entonces tú tienes que demostrar por qué ahí y entonces se convierte en un estudio de localización. La mejor localización, tú dices que es Jojutla, parece ser que sí, vamos a ver por qué. ¿Y en qué lugares? Eso también sería. Es Jojutla y sus municipios, su zona conurbada. Ahora, el siguiente punto sería cómo crear una zona urbana en esa conurbación sin destruir lo que ya hay. Los pequeños núcleos de Jojutla, que queda muy poco de histórico, realmente son unas cuantas cuadras. Sobre el defecto de esa zona, ¿cómo se va a convertir en una unidad si ahorita son varios polos? Todo eso creo que sería interesante en tu tesis. ¿Qué va a pasar y a qué velocidad tú piensas que puedas atraer a la gente? ¿Con qué incentivos? ¿Qué vas a poner ahí para atraerlos? Ya sé, de alguna manera está dando por todos los planes que hay. Por ejemplo, la autopista que viene de Puebla a Cuautla, Jojutla. No, pero es que tú ahorita lo que tú estás creando es, tú estás primero analizando la historia de los asentamientos humanos y después vas a crear un polo de desarrollo. Entonces, para crear un polo de desarrollo tú tienes que decir qué es lo que vas a usar para incentivar ahí el crecimiento. Entonces, va a ser industria, va a ser turismo, va a ser ¿qué va a ser? Sí, necesita hacer algo de todo eso, pero ver qué le conviene a esa zona. Eso está en tu estudio. Ok. Para Todo eso lo conveniente. tenemos que leerlo en tu tesis. A ver quién más, a ver, don Rogelio Rojas. Pues mi tema está muy amplio, pero interesante. ¿Cuál es, Rogelio? Se llama la Organización Espacial del área metropolitana de Cuernavaca. La Organización Espacial Urbano Regional. Es delicioso. Es muy amplia. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de organizar todas las áreas que ya ahorita están siendo ocupadas por todo el crecimiento desordenado, mal organizado y que se está tratando de manera institucional de hacer programas de desarrollo urbano para atacar esas zonas que ahorita están. O sea, los huecos que hay. Los huecos están quedando y lo que pasa es que yo ahí no siento como objetivo muy válido eso. Yo pienso que ahí tendrías que obtener un objetivo más, así como un poco lo que él va a hacer en Cuautla,
que tú pudieras demostrar o plantear de qué manera llegar a una estructura unitaria de la conurbación, que actualmente no existe. Porque tú sabes que conoces muy bien Cuernavaca y sabes que sales de Cuernavaca, vas pasando a otros municipios y como que ya hay una ruptura por la misma proceso de conurbación. Todo lo que le está faltando, a mi punto de vista, a Cuernavaca es una unidad. ¿Cómo podías lograr eso? ¿Cómo podías obtener una unidad en ese proceso de crecimiento y de integración sin perder la diversidad de cada uno de los centros, ¿no? No, la intención es hacer... ¿O cuál es tu intención? Bueno, el objetivo general es, de acuerdo al impacto que tiene la región centro en todos los estados de la región centro, y que Morelos es una parte de la región centro, exclusivamente no Morelos, sino Cuernavaca, que es la capital, sí, ver la organización espacial. Pero ese es un objetivo grande, ¿no? Y después ya un objetivo particular de llegar a la administración urbana de esos programas que se han hecho y que no se han podido aplicar, llegar hasta la reglamentación de esos programas y aplicarlos adecuadamente para que podamos tener una administración urbana, una administración del desarrollo urbano, que ese es el objetivo de la maestría, ¿no? Llegar hasta... Todavía no veo la concreción. La intención es de manera global, en base a ese estudio regional y urbano, llegar a una organización y administración de los espacios en función de los programas. ¿De los espacios o de los municipios? De los espacios que están libres en la zona conurbada o el área metropolitana de Cuernavaca. Porque mira, yo sentiría que sería muy interesante si tú plantearas una organización administrativa para el manejo y la planeación de los diferentes municipios que integran la zona metropolitana de Cuernavaca. Ese sería el título del tema, porque el tema es muy amplio, entonces bueno, sería el título del tema. Pues yo me permitiría sugerirte que si esto es muy importante, porque ahorita hay una descoordinación entre los municipios, que se creara tú como propuesta un organismo metropolitano de coordinación de la planeación en todo el área metropolitana. Sería un aporte. De Cuernavaca. De la zona de Cuernavaca, que es lo que le interesa. O sea, bueno, no, él tiene otro concepto. Pero como él quiere meter... Es una propuesta ya. Sí, pero creo que eso puede ser muy interesante porque ves que en la Ciudad de México se ha tratado de llegar a un organismo de coordinación y no se ha logrado entre el Estado de México y el DF. Entonces creo que ahí podés hacer un aporte muy interesante. Meterte en la cosa administrativa, que tú tienes los elementos para hacerlo, y hacer una propuesta que puede llevarse hasta nivel gobernador, ¿no? Evitar la fragmentación, ¿no? Exactamente. Sí, o sea que cada municipio es autónomo, pero ahorita cómo lograr un consejo de la región de Cuernavaca. A ver, vamos a seguir para ya terminar. Bueno, mi tema es la vivienda y su impacto al medio ambiente. Ahorita lo que estoy haciendo es un análisis de acciones que se han hecho en la zona de Jutepec, en Parres, donde se está dando mucho fraccionamiento residencial, y las acciones que están tomando para los servicios de drenaje hasta ahorita, que es a lo que he abarcado, nada más todo lo relacionado a agua, y no muy profundamente, sino muy superficial. Cómo están perforando pozos, o sea, la utilización de los mantos acuíferos, cómo están perforando pozos para absorción, porque no hay... Pero yo no veo todavía ¿cuál es tu objetivo? Bueno, por analizar todas estas acciones. Abajo, sí. ¿Qué quieres lograr? Permítame, es analizar todas estas acciones para el aprovechamiento de los recursos naturales de esa zona y la preservación. Y por esto yo quiero hacer el análisis para saber hasta qué punto se puede privatizar los servicios o se pueden gestionar los servicios en las comunidades o en las colonias de menores recursos, para que el gobierno nada más sea un administrador o un coordinador. Por decir algo, si un fraccionamiento tiene una planta de tratamientos, pues se va a encargar del buen funcionamiento de esa planta de tratamientos y hacer un plan por el cual se vaya regulando. Todavía no entiendo, perdóname, te interrumpo, pero no entiendo qué quieres lograr.
ver qué tan factible es única y exclusivamente administrar los servicios en esta zona. O sea, los servicios... Pues vean, tú tienes una zona de estudio. Sí. ¿Y en esa zona de estudio qué quieres lograr? ¿Pasar los servicios del municipio a los privados? Bueno, prácticamente se está dando, yo así lo tomo. El hecho de que un fraccionamiento pueda perforar el pozo para tener agua potable y ellos administran ese pozo y ellos disponen de ese pozo, y el hecho de que ellos ¿Pero tengan... qué es lo que nos vas a contar en tu tesis? Yo todavía no le capto. ¿Qué es lo que les voy a contar? ¿Qué es lo que yo al leer tu tesis voy a aprender? ¿Qué tan conveniente es que realmente esto se esté dando para evitar la contaminación, por ejemplo, en las barrancas o en las O sea, cuencas? que se privatice para evitar la contaminación de las barrancas. Por ejemplo, la administración pública únicamente se dedique realmente a administrar y a coordinar el buen funcionamiento de cada uno de estos sistemas que se están dando. Pues no sé, yo lo siento un poco todavía, no lo siento muy concreto. Hay varias ideas que tienes ahí, pero creo que hay que buscarle algo muy, no sé cómo lo ven, pero... Si realmente yo no he podido concretizar... Necesitas aterrizarlo, lo noto un poco... Tienes una idea, pero como que no se está... No sé si es que vas a estudiar el cambio de la administración pública a lo privado, de la privatización de los servicios, que sería un tema muy concreto. Privatización de los servicios y su impacto en el manejo de los mismos, una cosa así. Pero algo un poco mucho más concreto. Siento como que está... ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí lo estoy marcando, ¿sí? Yo tengo aquí un pequeño resumen quizá ahorita, ¿sí? Que es análisis de las acciones, o sea, primero analizar lo que se está haciendo, después ver qué tanto se está aprovechando en esa zona. O sea, qué acciones se están haciendo en esa zona con respecto a los servicios. O sea, ¿qué servicios están poniendo en una zona? Después el aprovechamiento y la preservación del medio ambiente en esa zona, con esos servicios, cómo se está dando. Y la segunda es ver si es factible o no es factible la privatización de estos servicios. Pues sí, todavía no le veo mucho... Ni no entender. No te vayas, que ahorita viene lo bueno. Yo creo que tienes que concretar más tu tesis. La siento un poco... No hay un tema así que... Tienes ahí elementos, pero tienes que agarrar uno de ellos. Sí. Yo siento que si ahorita está de moda la privatización de los servicios, tómate ese tema y aplícalo si quieres ahí o en otros lugares, no solamente ahí, para ver cuál es su efecto, ¿no? O podría quedar nada más como un modelo. Sí, un modelo, pero algo que nos aporte algo. A ver, allá, joven. El tema inicialmente era integración y desarrollo de los asentamientos irregulares en el Estado, pero ya nada más me quedé con los asentamientos irregulares en el Estado. Okay. ¿Y qué vas a hacer? La intención es ver cómo se formaron los más importantes de los asentamientos irregulares en el Estado, o sea, los más importantes en cada municipio, ver qué es lo que los está provocando y tratar de localizar los puntos donde se esté teniendo el problema de que se puedan... ¿Vas a hacer una encuesta? ¿O nada más es...? No, aquí más que nada sería ver cuáles fueron las causas que motivaron el asentamiento. Y una vez que se tengan detectadas, tratar de evitarlas o canalizarlas hacia, con la modificación del artículo 27, pues por lo menos ver que los asentamientos irregulares caigan en lugares que sean viables de desarrollo, bueno, y no en las laderas de los cerros. Creo que tienes un tema interesante, nada más que necesitas... A mí me gustaría, por ejemplo, saber, por mi ignorancia, yo no sé en dónde están todos los asentamientos irregulares en el estado de Morelos. Creo que a todo el mundo nos gustaría saber un mapa a nivel
quizás primera cosa, ¿no? Segundo, la historia, ¿cuándo aparecieron los primeros? O si es que siempre han habido. Eso no sabemos. Bueno, ¿Siempre han habido? Siempre los ha habido por Bueno, cuando... ¿dónde y cuándo y en qué época? Porque digo, nada más... Los asentamientos irregulares nacen después de la revolución de 1910, bueno, cuando nada no más... nos digas ahorita eso, porque eso ya te lo capto, ¿no? Si no, no vamos a acabar. Pero, ok, haznos una historia de cuándo aparecieron. Pero lo que sería más interesante ahorita es saber, tomar algunos casos, cuáles son los asentamientos irregulares más importantes que hay, ¿no? De dónde viene la gente, si viene de Guerrero, como muchos dicen, si vienen del DF, si vienen de Puebla, de Oaxaca, ¿de dónde vienen? Entonces necesitas hacer una pequeña encuesta, tienes que hacer una pequeña encuesta de 1 o 2 asentamientos irregulares, eso yo te lo sugiero, para que realmente sea un aporte empírico y que realmente sea una tesis que valga la pena. O sea, tienes el plano general, dónde están, hacer un poco de historia y mostrarlo también geográficamente, y después irte al problema ya humano, decir, bueno, ¿de dónde vienen? Tienes que generar una pequeña encuesta y meterte a los asentamientos irregulares y decir, estoy haciendo mi tesis y quiero que me digan, no te van a linchar. O sea, de preguntarle de dónde viene, cuánto tiempo tiene aquí. Tienes que generar una encuesta que forme parte de tu tesis. ¿Por qué? Para decir de dónde vienen, por qué vienen. Tú no vas a poder saber por qué están esos asentamientos humanos ahí si no sabes de dónde vienen y por qué razón dejaron Guerrero y si vinieron a Morelos. ¿Qué vienen en Morelos que no hay en Guerrero, por ejemplo? Entonces todo eso tendrías que demostrar. Y después tendrías que llegar quizás a proponer una política. Tú ya entonces vas a detectar y vas a decir, bueno, para el año 2010, dadas las condiciones y la tasa de crecimiento, etcétera, se van a generar tantos asentamientos humanos irregulares. ¿Dónde los vamos a localizar? Entonces tú ya vas a decir, tú no vas a resolver el problema, tú estás analizándolo y como urbanista o planificador vas a decir, se localizan aquí o acá con el menor impacto. Tú no puedes acabar con ese problema, no eres Dios o el presidente de la República o alguien que tenga eso, ¿no? Entonces, no sé si por ahí creo que es un tema interesante, pero hay que concretar. Pero va a servir para luego localizar predios que se puedan... Así es. Él nos tiene que decir, así como en el crecimiento de las ciudades, alguien nos va a decir, por aquí debe crecer y por aquí no, o lo que él está diciendo, aquí hay zonas agrícolas, tú también tienes que decir, va a haber este problema dentro de los próximos 20 años, ¿dónde vamos a localizar? ¿Y qué métodos vamos a hacer también para que sus asentamientos tengan una mejor apariencia y una mejor calidad de vida? ¿Cuál es el proceso de autoconstrucción, de autoinstalación, etcétera, ¿no? Puede ser un tema muy grande, pero que lo puedes concretar en capítulos que pueden aportar bastante, ¿no? Ya vendría a ser un ordenamiento territorial que propusiera. Sí, pero primero la base empírica, creo que eso es fundamental. A ver. Mi tema es el desarrollo urbano de Ciudad y su influencia. Y me enfoco más que nada a lo que es la vivienda a través del empleo que se está generando en asentamientos irregulares. Como ya no hay ahorita mucho trabajo en la ciudad industrial, la gente se está viniendo según a trabajar aquí, no tienen, no encuentran trabajo, van y tampoco tienen vivienda y empiezan a formar asentamientos irregulares. Bien. Y Bueno, yo trato de también proponer en un corredor industrial del que se habló cuando se inició la ciudad industrial en Cuautla, Toluca y Cuernavaca, porque es Jutepec, pues se va. Pero a mí me parece muy bien que si te concentraras en la historia de Cibac, ¿qué había ahí en 1950? Vacas, yo supongo, ¿no? ¿Quién lo crió? ¿Cómo se crió? ¿Cuáles son los errores que generó? O sea, que tú hagas un análisis. ¿Por qué se localizó ahí? ¿Está bien localizado respecto a los vientos dominantes? ¿Qué impacto tuvo sobre Cuernavaca? Y después ver cuál es el empleo que generó, cuál es el empleo que genera actualmente y cuál es el empleo fantasma o de expectativa que ya la gente no encuentra, como tú lo estás señalando. Creo que puede ser muy interesante, ¿no? De hecho, los primeros principios que usted me dijo de cuál es su visión, quién la creó y todo eso, ya tengo una investigación sobre eso. Bueno. Ahorita lo que estoy viendo es que el empleo fantasma que está existiendo y el dónde
empleo real también, o sea, qué tipo de industrias hay, cómo contaminan. Y las industrias que se están cerrando a causa de que ya no es una zona bien ubicada. Ahora, tendrías también que decir si el impacto fue positivo o negativo, la creación de CIVAC, qué impacto tuvo para Cuernavaca, desde el punto de vista de vialidad y todo. Creo que ya terminamos. Aquí nada más hubo dos que más o menos veo que tienen que, ellos dos, este hombre por demasiado grandote, y la tuya necesitas concretarla. Pienso que tienen elementos. En tu caso quizás puedes resolverlo dándole ese sesgo de la administración de la infraestructura y de los servicios a lo privado. Y entonces puede ser que ahí encuentres un filón muy interesante, que a lo mejor no se te ha ocurrido. Sí lo he pensado, lo que yo mencionaba, pero antes quiero hacer la investigación, no sé si sea tan conveniente estar profundizando en la investigación. Pues primero tienes que estar convencida si lo que vas a investigar te va a dar resultados o no, porque puedes ahí echar muchos de tus recursos y tiempo en un pozo sin fondo. Entonces es preferible por eso primero el objetivo y ver si por ahí va a salir. Hay algunos temas que de por sí salen solos, ¿no? Tú dices, el que tú tomaste es un poco difícil, pero no irresoluble, ¿no? Bueno, vamos a entrar ahorita, y lo de este hombre, pues es tremendo, se metió sí se puede resolver, nada más que va a necesitar Vamos a pasar ahora al estudio de la densidad. ¿Que ya quieren break o qué? Pues aquí el jefe, si nos da break. Yo creo que pasamos a la densidad. Vamos a entrar un poco y después ok, ya están muy agotados mentalmente. Pues todos tienen café. Ok, supongo que ya habrán visto esto en otras clases, ¿no? ¿Señores? No. ¿Lo de la densidad no la han visto? ¿Nadie les ha hablado de densidades? Ah, caray, ¿cómo está eso? Bueno, eso es uno de los temas más importantes del urbanismo. Sí, ya vieron algo. Bueno, ¿qué es la densidad? Pues la densidad mide la cantidad o número de elementos dados sobre una superficie o volumen determinado. ¿Lo quieren copiar? Sí. Ah, muchas gracias. No, prefiero un cafecito. ¿Qué es densidad? Mide la cantidad o número de elementos dados sobre una superficie o volumen determinados. ¿Por qué? Porque la densidad es un término global, no solamente para el urbanismo, ¿no? Dados, perdón. Sobre una superficie o volumen determinados. Entonces podemos medir elementos, por ejemplo, en suspensión. Y un químico nos va a hablar de la densidad de un líquido, por ejemplo, o la densidad de elementos sólidos en algún elemento líquido, o la densidad de materia en suspensión en el aire, o la densidad que se le llama también la humedad relativa, ¿no?, de agua en suspensión en el aire. Todo eso es densidad. Podemos hablar también de densidad de otro tipo de elementos, como son árboles, plantas. Los biólogos también hacen ese tipo de estudios y pueden hablar de densidad boscosa, cuántos pinos hay por hectárea, cuántos tipos de plantas diferentes hay por hectárea, qué fauna hay por hectárea o por kilómetro cuadrado. Y después entramos al tema que nos interesa ahorita, que es el de habitantes.
Normalmente en urbanismo se estudian los habitantes en dos formas: habitantes por hectárea y habitantes por kilómetro cuadrado. Los que no son arquitectos o ingenieros saben que una hectárea es la superficie que surge de multiplicar 100%. No, se los doy porque no todos son arquitectos. Igual a 10.000 metros cuadrados. Y el kilómetro cuadrado es lo que surge de multiplicar 1000 por 1000. Esto es un kilómetro cuadrado. Y si lo multiplicamos, 1, 2, 3, 1 millón de metros cuadrados. 1 millón de metros Son cuadrados. 10.000 metros. ¿Cómo? Un hectárea son Un hectárea son 10.000 metros cuadrados. ¿Cuál es la densidad máxima para habitación? Bueno, eso ahorita lo vamos a ver, pero no es que haya una densidad máxima. Hay densidades desde en Tokio, por ejemplo, y en algunos lugares hasta de 2.000 habitantes por hectárea. Pero en México, dentro de las normas. Depende de cada ciudad. Por ejemplo, en Morelos no hay normas. No hay toque de densidades que yo sepa en ningún reglamento. En la Ciudad de México sí se menciona densidades, depende de 200 habitantes por hectárea, 500 habitantes, 1000 habitantes por hectárea, pero es muy relativo. Depende de cada zona tiene su propio reglamento. Pero no le puedes dar una densidad global para toda una ciudad. Tiene que ser por barrios, o por zonas, o por fracciones. Pero si hay un máximo de habitantes por hectárea, ¿no? Dentro de las normas de Infonavit, y en Morelos simplemente el Infonavit puede ser que funcione con algunos máximos. Marcan un máximo de 450 Infonavit. Para Infonavit, ¿ok? 450 habitantes por hectárea. ¿Está bien? Pero hay densidades mucho mayores que eso. ¿Aceptadas? Sí. ¿En el DF? Pues en el DF, aceptadas o no aceptadas, tiene zonas que de tienen... acuerdo, pero el número máximo en el reglamento está en función de la sanidad pública y de la convivencia y todo eso, no se tiene que ver directamente con eso. Pero es subjetivo. Todo eso es subjetivo. Ahorita no estamos haciendo reglamentos, sino les estoy dando una más al concepto de la densidad. Podríamos hacer un análisis casuístico. Yo también tengo otra pregunta y es grave. Tiene que ver con una densidad en un área libre, en donde no hay modo de sacar por manzana muestreos, etc. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo? Sí, en un área libre que tú vas a desarrollar, ¿cómo vas a proponer densidades? Tú tienes un terreno libre. Grandísimo. 100 hectáreas. Más de eso. ¿Y cómo propones la densidad? Esa es una pregunta muy interesante. Jóvenes, por favor, podríamos... negro y sin azúcar, y unas galletitas para... Eso ahorita lo vamos a ver cómo se determina. Y la pregunta que él dice es muy importante, pero depende de cada sociedad. Si ustedes van, por ejemplo, a Hong Kong, se van a encontrar que hay edificios de 40 pisos residenciales, donde la gente vive en departamentos de 60, 70 metros cuadrados, paga una fortuna por vivir ahí, el costo del terreno es altísimo, y las densidades andan por los 2.000 habitantes por hectárea. Hay un metro cuadrado, cuesta $12.000. ¿Sí? En tanto en Nueva York vale $3.000, $2.500. Así es. O sea, mucho más. Entonces, ahí hay una relación entre densidad y valor también. Ahora, aparte de medir habitantes, que puede ser por hectárea y kilómetro cuadrado, tenemos vehículos. Los vehículos se pueden medir de acuerdo a la sección que se esté midiendo por minuto, por hora
por día, etcétera. Y esto se hacen generalmente las gráficas de vehículos o vehiculares de densidad de tráfico, uno las ve así. Y después uno ve una cosa así. Esta sería una avenida. Y aquí vemos la intersección, por ejemplo, que esto sigue para acá. Este ancho va en proporción a estas medidas. Entonces, por ejemplo, esto puede significar ya, aquí viene una simbología y que nos va a decir este ancho de aquí, este de acá, este de acá y este de acá, equivale a tantos vehículos por minuto o a tantos vehículos diarios. Y así se marcan. O sea que mientras más ancho, quiere decir que hay más vehículos, la densidad de tráfico es más fuerte. También se puede medir la densidad de circulación peatonal de esta misma forma también. Hay gente que se pone a contarlos. Muchas gracias. Hay gente que se pone a contarlos y nos puede decir que en esta calle pasan tantos peatones por día o tantos peatones por segundo, etc. Y eso nos da una frecuencia, ¿no?, que es importante. Después tenemos otro tipo de densidad que es el de metros cuadrados de construcción por hectárea, que ahorita lo vamos a desarrollar más. El de viviendas por hectárea. Generalmente para la cosa urbana se utiliza hectárea. Para el aspecto regional, ustedes van a ver que las densidades de los países se dan por kilómetro cuadrado y no por hectárea. Y densidades de empleos por hectárea también. ¿Cuántos empleos hay por hectárea en la ciudad de Cuernavaca? Pues eso también sería interesante, otro estudio más complicado, porque habría que hacer una encuesta o tener los datos. Otro tipo de densidad es la de cuartos de hotel por hectárea. Esto es lo que utiliza Fonatur, por ejemplo, y la Secretaría de Turismo. Si ustedes van, por ejemplo, a solicitar un permiso de construcción para un hotel en Cancún o en Bahías de Huatulco, van a ver que hay zonas y ahí no les habla de densidad de habitantes, no dice se permiten 100 habitantes por hectárea, sino se permiten tantos cuartos de hotel por hectárea. Ya saben que es la densidad hotelera, ¿no?, porque se mide por medio de cuartos de hotel. Ahora, hay dos formas de medir la densidad en general urbana. Una es la densidad neta y otra es la densidad bruta. La densidad neta es la que corresponde únicamente al área ocupada por el uso residencial, en el caso que estemos utilizando o midiendo habitacional. Toda la superficie destinada, todos los lotes destinados al uso habitacional o residencial, sin contar vialidades, parques y cualquier otro uso, si dividimos el número de habitantes que están localizados sobre esas áreas, obtenemos la densidad neta. ¿Es toda la superficie destinada a uso residencial? Sí. O sea, es dividir, sin contar avenidas. Sin contar avenidas o cualquier otro uso.
Pero no solamente eso, es la división, o sea, el hecho de dividir el número de habitantes que residen en esas áreas. Esa es la densidad neta. Para darle una forma más simple, si tuviéramos, por ejemplo, aquí una manzana y sus calles, y suponemos que todo esto es una zona residencial, ¿no? Ahora sale un pueblo un poco mal trazado. Pero si todo esto es residencial o habitacional, y yo tengo esta mi área de estudio, entonces para obtener la densidad neta residencial o habitacional, lo que hago es obtengo la superficie residencial, que sería todo esto asurado, y supongamos que aquí hay una iglesia. Todo esto es una residencial y esto es, digamos, comercial. Tampoco lo cuento. Entonces voy a contar la zona A, B, C, D, E, F y G. La sumo aquí y esto me da la superficie residencial. Y el número de habitantes lo pongo arriba y esto es lo que me da la densidad neta. Es fácil, es simplemente. Siempre el número de habitantes son los que ahí viven. Los que ahí viven. No, hay que contar los que trabajan, los que van, etcétera. Estamos ahorita, sí, es que ahorita estamos midiendo la densidad habitacional o residencial. Ahora, la densidad bruta, ¿cuál sería? Todo el área. Entonces divido el número de habitantes por todo el área. Y esa es la densidad bruta. Está fácil, ¿no? ¿Cuál se maneja más en planeación? Las dos. Cuando no tienes muchos elementos para estar midiendo todo, manejas la bruta. Por lo general, entonces esos libros de densidades de ciudades o de número de habitantes, se maneja la densidad bruta. Pero cuando ya tenemos más refinamiento, en un fraccionamiento o en alguna zona ya que se quiere desarrollar con mayor precisión, se nos dan las densidades netas. Y en ese caso, por eso hay que saber de qué están hablando. No todos especifican que es neta o bruta. Ahora, la densidad urbana está ligada a los siguientes factores, que sería el 1, la estructura. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Y la fórmula de Takei? ¿Cómo? Bueno, esta no es una fórmula, es nada más. Es la suma de A, B, C, A más B más C más D, etcétera, es igual a la superficie del uso residencial. Entonces divides el número de habitantes entre la superficie de uso habitacional o residencial y te da la densidad neta. Sí. Y la última, la densidad bruta. La densidad bruta es el cociente que resulta de la superficie total, contando calles, contando este uso que es una iglesia, este es un uso comercial, lo que ustedes quieran. Suman todo lo que hay dentro de esa área de estudio. ¿Y qué superficie pasa el área de estudio? Ah, bueno, esa es una pregunta muy buena. Pero eso ya sería objeto de otra clase. Tendríamos que ver cómo se determina el área urbana. Que ese es un tema muy importante. Porque todos nosotros nos basamos en el estudio de densidades porque alguien dijo hasta aquí llega el área urbana y de aquí para allá ya no es. La ciudad de Cuernavaca acaba aquí. Ahora, ¿cómo se determina eso? Se determina por la densidad de construcciones y por el alejamiento. ¿Cómo es que decimos que aquí acaba esta localidad y aquí está la otra? ¿Y por qué no están juntas? Porque probablemente aquí ya no hay casas, no hay edificaciones y después vuelve a haber.
Entonces uno tiene que encontrar en una foto aérea, que es un trabajo muy difícil. Yo lo hice hace años, estuvimos determinando todas las ciudades de la República. Teníamos todas las fotos aéreas de la República, las ciudades más importantes. Y había que determinar hasta dónde llegaba la zona urbana. Entonces uno tiene toda la zona densa y después empieza a ver casas aquí, casas, y hasta que de pronto ya nada más hay una casita. Entonces uno tiene que determinar realmente hasta dónde llega la zona urbana. Entonces diría, bueno, pues por aquí. Y todo lo demás que está fuera de esto ya no es la zona urbana. Y después vuelve a haber unos puntitos acá. Esta es una localidad independiente y luego hay otro por acá. La cosa se complica porque el censo y el INEGI no hemos llegado todavía a las verdaderamente zonas urbanas, a que se determine eso. Entonces, muchas veces, esto que es una zona urbana está dividida por un municipio aquí, esta está dividida por otro municipio y esto está en otro municipio. Entonces, los datos que me da el INEGI es por municipio. Entonces, yo me encuentro en un grave aprieto aquí para saber cuántos habitantes hay acá. Entonces, hay que hacer deducciones, ver si estos 3 puntitos los puedo determinar, cuántos hay acá. Y ese es el trabajo de determinar el área urbana. Una vez que la determinamos, ya tenemos esto. Además, ellos dividen entre el área del municipio, siempre, no entre el área urbana. ¿Quiénes? En el INEGI. Por general sí, aunque hay algunos estudios más refinados. Se los da por AGEPS. Sí. Entonces ahí se pueden sumar los AGEPS para poder determinar un área determinada. Sí. Son cuadritos. ¿Cuánto miden los AGEPS? Pero con municipios sí, No tengo idea de sí. Creo que Gabriel sabía, ¿no? ¿Cuánto miden los AGEPS? Tú me estabas contando. No hay una medida. ¿No hay una medida? Son manzanas. No, ni manzanas. Porque yo hace años estaban hablando de una cuadriculación de todo el territorio o de las ciudades para que cada cuadrito tuviera un número de habitantes y una serie de informaciones. Eso estaba manejando INEGI hace unos 10 años, pero quizás ya no lo siguieron. Todos los AGEPS son como manzanas. Ahorita lo tienen por localidades urbanas, AGEPS, y lo vende. Son los 52 cartas, pero son sobre precio. ¿Cuánto? 52 cuadras me parece. 52 manzanas lo que abarca. 52 manzanas es una AGEP. No creo. Son muchas. Sí, no lo vieron más pequeñas. Sí. Lo único que sí respeta es límites municipales. Sí. Eso sí lo respeto. Que ahí es donde uno entra en problemas. Porque, por ejemplo, en la conurbación de Cuernavaca, pues hay muchos problemas de que la mancha urbana está en 2 municipios, ¿no? Yo para el centro histórico, por sacar la densidad, porque tengo ahí un dato, pero no estoy seguro si es exacto. ¿No la podría sacar? ¿No? Sí, sí la puedes sacar. ¿Por qué no? La debes sacar. Digo, si la tienes, tienes que ver si la vas a sacar neta por manzanas. Sácala por manzanas y sería una densidad bruta por manzana, porque hay diferentes usos en cada manzana. Pero eso ya lo especificas. Es una densidad bruta por manzana porque hay otros usos. Y se tiene que ver todos los lotes, los predios. O es un tanteo, un sondeo, un muestreo. ¿En qué depende? ¿Ver los lotes cuándo? En el caso de ella. En el caso de ella, que analice una manzana tiene que ver todo. Pues en preferencia sí. Además, tendría que saber si es manzana manzana típica, ¿no? Sí. Eso en la INEGI está. O sea, en teoría, o sea, es cosa de. Pero ya de ir a INEGI y meterse. Tendrías que meterte pedir la información. Tengo uno del ayuntamiento. Un dato del ayuntamiento que viene. Puede ser que sí. Pero el ayuntamiento lo limita de una forma. Sí. ¿Dónde está la declaratoria todavía? Perdón que me salga. ¿Qué cosa? La declaratoria del centro histórico todavía está En el la delimitación de... Está en el reglamento. A la declaratoria no existe. La declaratoria todavía no está aprobada. No, está en el Hay aire. una delimitación. Está en el aire. No, sí vale porque salió por Cabildo.
Salió por cabildo. Pero hasta que no se publica. Está publicado desde hace años. El reglamento de CONAP, pues tú me lo prestaste muchas veces. Ahí está. No ha cambiado eso. Entonces, pero sí es muy importante esta pregunta que salieron. Estas preguntas sobre la densidad neta y bruta y cómo delimitarlo. Todo depende del resultado y la comparación depende de qué límites estoy utilizando. O sea que eso es muy importante. Y especificarlo. Entonces, estábamos en que la estructura, la densidad urbana está íntimamente ligada a la estructura física de la ciudad. Pero íntimamente ligada, o sea, realmente es una expresión. Después, a los niveles de confort. No sé si esta palabra sea castellana o de comodidad. Más bien. A las posibilidades o no posibilidades de integración a la naturaleza. A los costos y a la economía en el abastecimiento de redes. Costos y economía, redes, toda clase de redes. Y 5, a la estética, diseño urbano, imagen urbana. Básicamente está relacionado con estos 5 factores. ¿La densidad? Sí, vamos a irlos explicando. La estructura física. La densidad es una expresión de la estructura física y viceversa. O sea, si yo estoy diciendo, y ahorita vamos a ver cómo se logra, que hay 10 habitantes por hectárea en un lugar, el que ya sabe, inmediatamente sabe que 10 habitantes por hectárea es una densidad muy baja. Pero al mismo tiempo, si yo estoy diciendo aquí hay una densidad de 200 habitantes por hectárea, yo estoy imaginando una densidad urbana. 40 habitantes por hectárea, estoy pensando que es una densidad urbana, muy baja densidad, con amplios jardines, etc. La densidad, por lo tanto, está muy relacionada a la estructura física. Pero también tienen que decirme qué uso del suelo hay por ahí, porque por ejemplo a lo mejor la densidad urbana, no sé, en el centro de Houston es de 10 habitantes por hectárea, porque nadie vive ahí, solamente tiene un uso comercial y de oficinas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Pero ahorita no estamos entrando a otros factores, estamos solamente viendo, estoy de acuerdo contigo de que sí, tendríamos que analizar después qué uso del suelo hay predominante en esa zona. Pero ahorita estamos viéndolo desde el punto de vista general para que ustedes capten la importancia del estudio y el análisis de la densidad de población. No es simplemente una cosa extra en la planeación urbana o algo que uno se adorna para ver cuántos habitantes. No, es que ese es un índice, como un químico podría utilizar el índice de densidad o la humedad relativa en el aire, es importante para un meteorólogo, para un urbanista, un planificador o administrador del desarrollo urbano como ustedes. El conocer la estructura física lo podemos hacer por dos formas: ir visualmente a verla o deducirla a partir de la densidad o de los diferentes factores de la densidad, porque no solamente hay uno. Ahora, los niveles de confort o de comodidad están muy relacionados con la densidad. Lo que nuestro compañero estaba hablando hace un momento de Hong Kong es muy cierto. O sea, si estamos en un lugar en donde están hacinados como ratas las gentes, pues el nivel de confort y de comodidad es mínimo, ¿no? Si hay una amplitud, y ahí es en donde llegamos otra vez a la aplicación de aquella famosa ley de la utilidad aumentada o disminuida. Tiene que haber un equilibrio en el número de habitantes que se encuentran en contigüidad unos de otros. Demasiados en un solo punto puede llegar un momento en que ya no sea habitable el lugar. Vean, por ejemplo, casos de densidad de tráfico o de peatones
generados por el metro. Véanlo, por ejemplo, a la salida de cualquier metro en la Ciudad de México. Y se darán cuenta que eso tiene un impacto. No cualquiera. Pues la mayoría. Hay muchos que no son tranquilos. Sí. Bueno, pero bueno. Pino Suárez. En fin, no nos vayamos a los cruces casuísticos, ¿no? Pero yo sí les puedo decir que yo he visto, por ejemplo, estaciones como la de la Avenida Universidad, que está angosta la salida y todo, lleno de puestos por todos lados, la gente tratando de pasar, y que ha causado una degeneración definitivamente visual y un impacto tremendo ahí. Ustedes van a la Avenida Chapultepec, Pino Suárez, desde luego. Y en Polanco ya está generando lo que no había generado, ya hay edificios altos pegados a la estación del metro. En fin, hay un impacto, ¿no? Entonces, ahí es donde influye los niveles de confort en el uso. Sí, o sea, la densidad de población nos está mostrando, si tenemos otra serie de datos para compararlo, nos está mostrando el nivel de confort posible de la población. Pero al mismo tiempo nos está dando, si lo juntan con este otro, nos está mostrando qué tan económico es darle servicios a una población. O sea, todos estos están interrelacionados, porque en una densidad muy baja, el costo de servicios es muy alto. El famoso sueño del gran acre de Frank Lloyd Wright es muy caro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo quiero, para una densidad de, que serían 10 habitantes por hectárea, darle teléfono, agua potable, electricidad, etcétera, etcétera, y vialidad, pues me está costando muy caro. Entonces hay unos puntos de equilibrio en los cuales la economía nos enseña que ahí es en donde está el óptimo. Si lo rebasamos, también no va a estar bien, porque entonces ya estamos incurriendo en otros costos adicionales, vamos a tener que meter nuevas redes y cambiar todo. Y ahí es en donde llegamos a los óptimos también. O sea, ustedes pueden tener una red en una ciudad o en un barrio. Si aumenta la población a tal punto que ya son insuficientes, hay que meterle otro grado diferente, más tubos más grandes, mayores cableados, etcétera. Va a costar más. Entonces, todo tiene un óptimo. Entonces, el nivel de confort o de comodidad y los costos de redes pues están interrelacionados. Todo eso está relacionado con la densidad de población. La posibilidad de integrarse a la naturaleza, o en otras palabras, dichos en castellano más simple, el hecho de poder tener jardines, árboles, plantas, está relacionado con la densidad. Porque en una densidad, por ejemplo, ya de 200 habitantes por hectárea, empiezo ya a perder la posibilidad de tener plantas. Cuando paso a la de 400, a no ser que haga unas torres muy altas, ya no va a tener posibilidad de contacto con la naturaleza. ¿Podría ponernos como una tablita así más o menos de cómo de números contra cómo se ve la ciudad, cómo se vería la zona? Sí. Eso lo podemos ir haciendo. Claro. Pero a lo mejor sería interesante. Entonces, ¿quién ya la tablita hecha? No. Eso lo hacemos para A ver. ¿Cuál sería una superficie idónea ideal para uso del suelo de un habitante, de un individuo? Acá me estás poniendo la pregunta de los 64,000. En niveles de confort. ¿Cuál sería la densidad aceptable? No, la superficie necesaria para un individuo para desarrollar actividades domésticas, diríamos. Mira, eso hay muchos libros sobre eso. Si te vas, por ejemplo, a Equistis de Doxiaris, te va a dar una serie de datos. Es muy subjetivo, realmente, porque ¿qué es la comodidad? Para muchos, la comodidad puede ser tener una amplia casa, porque realmente sus medios se lo permiten, o a lo mejor si es pobre, también tiene unos lugares muy amplios y salir a ver a sus animales, ¿no? Por ejemplo. En cambio, en otro, está ya acostumbrado a vivir en un departamento más pequeño y para él se siente cómodo ahí. Entonces ahí entramos en... El problema es poder determinar cuál es en donde todo el mundo ya estaría
en un nivel poco confortable. O sea, ¿cuál sería la vivienda mínima, por ejemplo? ¿Hasta cuántos metros cuadrados un ser humano puede vivir bien? Ahí es en donde yo pondría la pregunta. 50 metros cuadrados, por ahí es más o menos el límite, ¿no?, de una vivienda. Más bajo de eso, pues ya se convierte en un cuarto casi redondo, en que ya empezamos a entrar a niveles de hacinamiento. ¿Sí? Entonces, en las unidades habitacionales, pues también se ha comprimido al hombre innecesariamente. O sea, ustedes ven que en una unidad habitacional meten a la gente, y eso somos culpables los arquitectos, el Infonavit, por cierto aquí lo mencionaba, meten con calzador y aprietan las necesidades del hombre. Entonces de pronto la gente está viviendo en 80 metros cuadrados cuando hay una multitud enorme de espacio libre fuera de ahí, pero por los recursos y la relación del valor de la tierra y el bolsillo de cada quien va a dar una unidad habitacional. Pero pues eso ya es una necesidad, pero no es lo ideal. Entonces está difícil contestar tu pregunta de cuál es. Sí, pero yo tengo una idea. ¿Cuál es el origen de la pregunta? Según el dinero. No, son sus inquietudes, está bien, eso está bien. ¿Sí? No, quería solicitarle a ver si nos podía explicar algo sobre el proyecto de la estación. No sé si lo conocen. De la estación aquí en Cuernavaca. más o menos, pero ahorita nos saldríamos del tema. Nos saldríamos totalmente del tema. Eso sería para tomarnos un café. En el cafecito podemos platicar, aunque no sé mucho de eso. Bueno, el último punto es la estética, diseño urbano, imagen urbana, con la que está muy relacionada la densidad. Aparentemente no, pero sí lo es. Porque la densidad está relacionada con el número de niveles permitidos o que tradicionalmente se construyen en un lugar. Si ustedes llegan a una ciudad europea, como puede ser París o Roma, viniendo de México, les va a llamar la atención ver que hay una cierta unidad de alturas. En París es típico que van a encontrar edificios en el centro de unos 4 o 5 niveles, más o menos homogéneos, con diferentes altibajos. Y al interior vamos a encontrar departamentos que para nuestros niveles aquí en México son bastante grandes. Departamentos que aquí en México solamente alguien muy rico puede darse el lujo de tener en la Ciudad de México. Entonces ahí encontramos lo que en Madrid también le llaman los pisos, que es casi toda una casa completa, de unos 150 metros cuadrados, puede haber hasta de 200 metros cuadrados, totalmente desarrollada en varios niveles, diferentes departamentos. Eso es lo que encontramos en París, Madrid, Roma, en muchos lugares. También encontramos chiquitas, ¿no? Pero ahí hay una volumetría que está muy relacionada con la densidad. Aquí se me olvidó poner esto. Esto es densidad. Factores de densidad. O sea, las relaciones que tiene la densidad. Entonces, la estructura física, nivel de comodidad, posibilidades de integración a la naturaleza o no, el costo de las redes y la estética o la imagen urbana, todas están relacionadas con la densidad de población. Y esto es para que ustedes se capten la importancia. Ahora, me gustaría que hagamos algunos pequeños ejemplos de lo que significa la densidad, para contestar un poco a la pregunta que el arquitecto Vélez me está haciendo de cómo propongo yo una densidad en un lugar nuevo, en una ciudad nueva o en un fraccionamiento nuevo, ¿no? ¿Cómo llego a eso? Pues una de dos, o se consiguen un libro americano de doxiales en que les va a dar unas tablas, que por desgracia yo en alguna época lo tuve y lo perdí, o bien ustedes mismos, sí, de quística, o ustedes mismos lo deducen y quizás sea un ejercicio todavía más productivo. Ustedes mismos pueden deducir las densidades y saber qué tipo de edificación o de estructura urbana están proponiendo para un lugar con las puras densidades.
Ahora, a esto vamos a agregarle otros 3 tipos de densidad. Vamos a empezar primero haciendo un ejemplo, el más simplista. Vamos a suponer, ahorita a ver qué significa 100 habitantes por hectárea. Es una cifra mágica, ¿no? 100, muy fácil. Ahora, ¿cómo llego yo? Yo aquí tengo un terreno que lo estoy llamando una hectárea, que mide 100 por 100, como ahí lo pusimos acá. ¿Qué significan 100 habitantes por hectárea? Están ahí viviendo 100 personas. Sí, pero a ver. Pero no necesariamente con partes iguales. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para combinar estos elementos que estoy viendo aquí, que me está diciendo que la densidad está relacionada con todo esto? ¿Cómo lo voy a plasmar aquí? ¿Cuál es mi primer paso? Pues me imagino que, por ejemplo, puede ser que tengo 20 familias de 5 miembros, por lo tanto, puedo imaginarme 20 casas habitación en una área determinada, ¿no? Esta es la forma, precisamente. Lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es la familia promedio en el lugar. Antes era 5.4, 5.5, actualmente más o menos es 5. Entonces, 5.6 es lo que manejan las dependencias de vivienda social. ¿Aquí en Morelos? Nacional. ¿Todavía 5.6? Bueno, yo manejaría 5 y no le falles, porque el punto 6 puede variar, hay unas zonas que son más. Ahorita como ejercicio, y creo que hasta para términos así prácticos, si ustedes usan 5 como la familia promedio, les va a dar. Entonces, pues esto es muy fácil, nos va dando 20 viviendas por hectárea. Aquí van a empezar a complicarse las cosas, pero ahorita no nos vamos a meter en esa complicación, porque habría que ver qué tanto ocupa cada vivienda. Ahora, si dividimos 10.000 metros cuadrados entre 20, nos da que el lote tipo es de 500 metros cuadrados. Lote tipo. Eso se hablamos de la densidad neta. Estamos hablando de densidad neta. Ah, ok. Bien. No, ahorita vamos a hablar de pura densidad neta. Porque si no, no vamos a llegar a cifras exactas. No podíamos dar cuál es el terreno. Tiene razón, o sea que esto es densidad neta. ¿Salud? ¿Me han seguido en este pequeño ejercicio? Los que no has... Ese es bruto. No, es neta. No es neta. Entonces va a sacar el otro tipo de 500. Era el otro tipo de 500. No. Aquí yo tengo una hectárea ideal. Es una hectárea. Es una abstracción. En esta hectárea yo la estoy considerando puramente residencial o habitacional. Entonces, estamos dividiendo todo para llegar a 20 viviendas por hectárea. Aquí están las 20 viviendas. Todavía no he dicho de qué tamaño son las viviendas, cuántos, si es para clase media, alta, baja, no sabemos. O qué superficie promedio de vivienda hay, que eso también va a afectarnos la densidad. O cuántos niveles de pisos tienen, no sabemos. Lo único que estamos ahorita es calculando lo general. Después, si a los 10.000 metros cuadrados los dividimos entre 20 viviendas, yo voy a saber que esta hectárea me resulta en un lote tipo de 500 metros cuadrados. Con predios de 10 por 50. Bueno, eso sí, eso ya son... Tú ya te estás yendo al detalle. Es que es la única manera, si el terreno mide 100%, Lo dimos a la mitad. fraccionarlo. No, lo que pasa es que no se vayan con la idea de que nuestra lotificación es 100%. Estamos ahorita partiendo de hacer clara la idea de la hectárea. Y la hectárea es 100%. Cuando tengan un caso real, pues la manzana no va a ser cuadrada, va a ser alargada, más bien para optimizar la lotificación. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y ahorita vamos a complicar un poco las cosas. Vamos a entrar a lo que es la densidad. Les voy a borrar aquí, ¿no?
la densidad del área construida. La densidad del área construida es la relación que resulta de dividir la superficie construida entre la superficie del lote. Densidad del área construida igual a superficie construida entre superficie lote. Y le pongo lote porque es mucho más fácil para no estarnos complicando en que si es neta o bruta, ya sabemos que es neta. ¿Ustedes han utilizado alguien este coeficiente? Siempre viene en los usos del suelo. El famoso CUS. Siempre utilizaciones. Este hombre ya se ve que es el CUS y el COS. El COS es ¿Cuál es el COS? Entonces, este famoso CUS se usa en muchos proyectos, sobre todo cuando hay proyectos de fraccionamientos, reglamentaciones, por ejemplo, no sé si en Infonavit, pero yo he visto de Fonatur, se utiliza este sistema, ¿no? Son los usos del suelo que entrega aquí el municipio, si viene. ¿Es coeficiente de utilización del suelo? Sí, coeficiente de utilización del suelo. ¿Quién vamos a anotarlo aquí? Y hay Cosa. Es fácil hacerse bolas entre el CUS y el COS. Pues uno no sabe qué está haciendo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se expresa el coeficiente de utilización del suelo o CUS. Y para esto vamos a empezar ahorita a dar superficies. Esto es solamente un ejemplo, no me lo voy a tomar como que así debe ser o que esta es la ley. Pero es una forma de... Vamos a dar una vivienda de 80 metros cuadrados por vivienda, ¿no? Sí. Y vamos ahorita a tomar el ejemplo que acabamos de hacer. Obtuvimos ahorita un lote tipo de 500 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Una densidad de 100 habitantes por hectárea, neta. Entonces dividimos, aquí están 500 metros cuadrados de terreno. Y aquí nos va a dar el CUS, o el coeficiente de utilización del suelo, que sería 0.16. ¿Bien? Ahora, si aquí tuviéramos una densidad del doble y tuviéramos de 200 habitantes por hectárea, utilizando la misma proporción de familia, nos da ahora 40 viviendas por hectárea neta. ¿Sí? Perdón, es el resultado punto 16, ¿qué unidades? CUS es el porcentaje. Si tú te observas, ¿qué es lo que estás haciendo? Dividiendo 80 por 500, entre 500. Entonces tiene un porcentaje. Te está diciendo que es el 16% del terreno representan 80 metros cuadrados. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo. Cambias el punto acá, es 16%. Entonces, vamos a ver ahorita este ejemplo de los 200 habitantes por hectárea. Me está dando 40 viviendas por hectárea. Entonces, si hago lo mismo que acá, divido 10.000 metros cuadrados entre 40 y me da un lote tipo de 250 metros cuadrados. Es un lote normal, más o menos urbano.
se usa en todos lados, todas las ciudades, ¿no? No es demasiado grande, es un lote más o menos Popular. razonable. Entonces vamos a seguir ahora con esta tablita y le vamos a agregar ahora, no nos da tiempo de podemos desarrollar, como aquí creo que quería que sacáramos una tabla así, pero ustedes la pueden desarrollar como ejercicio, ¿no? Pueden pasarse todo el fin de semana haciendo todas las posibilidades y sería interesante generar una tabla así. Entonces, si usamos el lote de 250 metros cuadrados, 250 metros cuadrados de terreno, el CUS que nos va a dar es de 0.32. Como estamos usando el doble, es fácil comprender que aquí la superficie construida puede ser en un nivel, 2, 3, los que sean. La superficie construida representa el 32% del lote. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a una vivienda de 100 metros cuadrados. Igual, volvemos a dividirlo por 500 de terreno y nos da un CUS del 20.20. ¿Sí? O sea que para una misma densidad de población, o sea que ahorita estamos hablando de una densidad de 100 habitantes por hectárea. Sin embargo, se dan cuenta que ya estamos cambiando el patrón de ocupación del suelo y de físico. Todo eso que estamos aquí hablando teóricamente, aquí lo estamos viendo en la práctica. Como ya le estoy dando 100 metros cuadrados, mi área construida representa el 20% del terreno. Aquí nada más representaba el 16%. Mi densidad de construcción es mayor. Si esto lo hago para el de 250 metros cuadrados, salud, nos va a dar el doble. Un CUS de 40. Después, si buscamos una vivienda de 150 metros cuadrados, igualmente otra vez hacemos la misma operación. El CUS es de 30.30. Entre 250 va a ser el doble. Si nos vamos a 200 metros cuadrados por vivienda, ya estamos. O sea, hasta aquí más o menos podemos darle ya hasta un concepto de ingresos, dependiendo de la tipología del lugar. Porque si estamos en una zona rural, probablemente lo que en una zona urbana de la Ciudad de México, 200 metros cuadrados de construcción ya es clase de ingresos más o menos altos. En una zona rural, a lo mejor aquí en Santa Catarina, la gente vive en 200 metros cuadrados y con gran facilidad y están sembrando el campo, son campesinos y no tienen mucho dinero. O sea, depende en qué contexto lo estemos viendo. ¿Salud? Entonces aquí tenemos con el lote de 500 metros cuadrados, nos va a dar un CUS de 0.40. Con 250 va a ser el doble, el de 80. Y nos quedamos en el de 250 metros cuadrados por vivienda.
entre 500 y nos va a dar el punto 5. O sea, que aquí el 50%, o sea, la superficie construida representa la mitad de la superficie del terreno. Pero en el siguiente caso, que es el de la densidad doble, es decir, el 100%. En este caso, si quisiéramos desarrollar un proyecto en planta baja, nos estaríamos ocupando todo el terreno. Entonces, teniendo esta tabla, vamos a ver después cómo también podemos pasar a los diferentes niveles. Si esto comenzamos a dividirlo, podemos ver, bueno, 250 metros cuadrados, estamos ocupando el 100%. ¿Es permisible? ¿Es conveniente? Ahí entraríamos en conceptos que ahorita han salido. Sabemos que no es conveniente, ¿no? ¿Cómo vamos a tener un lote ocupado el 100%? Aunque se dan casos aberrantes, pero se dan. ¿Qué tan necesario será llegar a esa actitud decimal en el caso de los 150 metros cuadrados por vivienda? De 500 metros de terreno, ahí dice que es 30%, es 33, ¿no? Entonces, precisar. ¿No? ¿Dónde está el terreno? 150 metros cuadrados de terreno, entre 500 metros de vivienda, entre 500 metros. ¿Cuánto te da exactamente? ¿Traes tu calculadora? Sí, pero no tiene decimales, pero... A ver, aquí está un latino. Yo pensé que era exacto. ¿Cuál es la operación de ahí? 150 entre 500. Punto 30, exacto. Sí, eso es algo. Es punto 30. Es punto 30. Está correcta. Pero sí es necesario... No está tan mala mi calculadora. Sí es necesario llegar a la precisión. Pues si es necesaria, depende de qué problema estés tratando. Es 500. Es 500. ¿Está mal? Sí, es que tiene 300 ahí también. Es 30. Sí. Parece 3. Ah, no es 300, es 500. Parece 3. Sí. Pero es 30 exacto. Entre 150. Ahí es donde ya entra la norma, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que el COS y el CUS es igual. No es igual. Ahorita vamos a ver que el costo es totalmente otra cosa. Por eso, o sea, en cada precio se puede definir el COS, el coeficiente de ocupación y de utilización. Aquí estamos hablando de que respecto a cada predio, de que el coeficiente de ocupación es igual al de utilización, como si fuera en planta baja. No me has entendido lo que estoy diciendo. Quizá no me explique ya. Yo aquí estoy nada más planteándoles la relación que hay entre el área construida y el lote. Y lo que les estoy planteando ahorita es, el siguiente paso sería ver cuántos niveles está distribuida esta área. ¿Por qué? Porque a partir de esto podemos comprender lo que es el COS, que es el coeficiente de ocupación del suelo, que es la siguiente cosa que les voy a explicar ahorita. Bueno, pero cuando dices que llegas a este último dato del 1, o sea, sería ocupar el 100% del área en construcción. Bueno, la ocupación del suelo es igual a la utilización del suelo. O sea, si tienes un lote de 500 metros cuadrados y ocupas los 500 en construcción, estás hablando que es el mismo factor. O sea, Sí, la utilización es igual a la ocupación. Tú ahorita te estás viendo, esta es una tabla para mostrar la fluctuación de diferentes superficies de vivienda y su relación con dos tipos de densidad. Eso es todo. Ahorita vamos a pasar al COS para analizar esto. Aquí lo que nos está diciendo es que si llegáramos, yo no estoy diciendo que debamos, no me van a tomar que esta es la tabla y que yo dije que tiene que ser ocupar el 100%, porque yo mismo me estaría contradiciendo con todas mis teorías. No, lo que estamos mostrando es simplemente, de acuerdo a una curva, que estuviéramos mostrando una curva, cómo fluctúa la relación entre superficies de viviendas
densidades de habitación y su coeficiente de expresión. ¿Cómo lo expresamos? Si quieren, ahorita vamos a pasar a la densidad del área ocupada para un poco contestar ahorita tu inquietud, ¿no? ¿Cómo expresamos la densidad de área ocupada? Es la relación del área de terreno ocupada por construcciones techadas entre la superficie total del terreno. ¿Cómo? Pues, lo vamos a poner aquí. Es la relación entre la superficie ocupada del terreno, la superficie por construcciones, entre la superficie del lote. Y esto se llama cos. Hasta ahorita en el cos, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Es la superficie construida total. Entonces la superficie construida total yo la puedo tener en una planta, la puedo tener en dos, esta misma la puedo dividir en dos plantas, esta misma la puedo dividir en 4 plantas o la puedo dividir en 8 plantas, lo que yo quiera. ¿Es coeficiente de qué? ¿Sí? ¿De ocupación? ¿Se entiende eso? Sí. Ese es coeficiente de ocupación del suelo. Okay. Coeficiente ocupación suelo. Sí se entiende esto, ¿no? O sea que aquí, en el CUS, lo que estuvimos viendo, este es el CUS, que un área, sin importar si está en planta baja, en 2 niveles, 3, 20, los que sean, yo la misma superficie la puedo repartir en diferentes formas. Y eso es lo que nos da la relación de niveles, por eso el estudio de los niveles en la densidad es muy importante. No es intrascendente, es muy importante. Sin embargo, aquí lo que me está diciendo es que el COS me está marcando aquí esto, esto, esto y esto. Si ustedes lo ven en planta, es únicamente lo que estoy ocupando sobre el terreno por construcciones. ¿Sí está claro eso? Si podríamos hacer un ejercicio, por ejemplo, un edificio de 4 niveles y cada nivel va a tener más o menos para que pusiéramos ese ejemplo. ¿Cuánto terreno necesitaría? Pues aquí está. Vamos a hacerlo. ¿Tienen una calculadora? Vamos a hacer. Bueno, aquí esto saldría un poco aberrante porque 80 metros cuadrados de terreno. Vamos a ver. ¿Cuántas viviendas tenemos aquí? 20, ¿no? Por hectárea. Entonces vamos a ver el CUS por hectárea. A ver, 20 viviendas por 80 metros cuadrados. ¿Cuánto es? A ver, las matemáticas. Esto no les gustan las matemáticas. ¿Ya te las sabes? ¿1600? Metros cuadrados. Ok. 80 por 20. 1600 metros cuadrados. Okay. Si esto lo dejamos en planta baja, va a ocupar 1600 metros cuadrados. Pero ahorita si le damos un porcentaje únicamente del 50%, lo estamos dividiendo entre 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí supongan que aquí eran 1600. Pero aquí va a ser la mitad, va a ser 800. ¿Por qué? Porque tengo 2 niveles. Ahora, eso lo divido todavía a la mitad. ¿Y qué es lo que me va a dar? 400. Y si después tengo 1, 2, 3, 4. Esto está mal aquí.
son niveles. Son niveles, sí. Si todavía lo divido a la mitad, son 200 metros cuadrados. Entonces, esta sería la forma de utilizar, de ocupar el suelo de 20 viviendas con una densidad de 100 habitantes por hectárea. O sea, para una densidad de 100 habitantes por hectárea, que significa 20 viviendas por hectárea, yo puedo distribuirlas, esas 20 viviendas, en 1600 metros cuadrados en planta baja. Las puedo ocupar nada más 800 metros cuadrados de terreno, 400 o 200 metros cuadrados de terreno. Y podría seguirme hasta arriba, puedo llegar nada más a ocupar 100 metros cuadrados de terreno. Si en lugar de tener 8 niveles, tengo 16 niveles. 16 niveles. ¿Captan ahorita? Creo que ahorita se puede captar mejor lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, todo esto se expresa simplemente el COS con unos pequeños coeficientes o por porcentajes. Entonces, el porcentaje de ocupación del suelo, yo lo único que hago, y esto es elemental ahora sí, sería la ocupación del 10%, 20%, 30, 40, 50, etcétera, hasta el 100%, que sería este caso particular que estamos viendo aquí. ¿Sí? Claro, en ninguna ciudad se va a permitir llegar al 100% por reglamento. Lo más que se permite es el 80%, que yo sepa. Y eso ya en casos muy... En el ejercicio de 20 viviendas en 10.000 metros, si fuera todo en planta baja, estamos hablando del 16%. A ver. Estas 20 viviendas son 1.600 metros cuadrados. Entre los 10.000 metros que es nuestro superficie de terreno. A ver, dividan, ¿cuánto es? 16%. Anda Si por ahí. fueran 2 niveles, sería el 8%. En un conjunto habitacional... Tienes que dividir 800 entre 10.000. ¿Cuánto es? El 8%. En la mitad. ¿Sí? 8% y así sucesivamente. En un conjunto habitacional de interés social, ¿qué tabla sería y qué porcentaje sería ahí? Sería más o menos el 8%. En una zona de interés social vas a tener viviendas de 80 o de 100 metros cuadrados, más o menos. Entonces tendrías que estimar primero tu CUS y de ahí ver cuántos pisos va a haber. Y podemos llegar en este caso, haciendo el ejercicio, si fueran 4 niveles, llegamos al 0%. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo que al 0%? Si vamos 2 niveles, vamos al 8%, 3 niveles va a ser el 4%, 4 niveles va a ser el 2%, 5 niveles va a ser el 0%. Entonces tenemos un valor de 0. No, pero eso ya son extremos irracionales, ¿no? Y no llega a ser. ¿Cómo vas a llegar al 0%? No entiendo. A ver, dame esa, ¿qué es lo que vas a dividir? ¿Cómo vas a llegar al 0%? ¿Dividir qué por qué? Si tengo 8%, a ver, pero tengo 16% en un nivel. A ver, aquí tienes el 8% de ocupación del suelo. Dos niveles. Sí. En este de 100 metros cuadrados, ¿cuánto te da? 100 entre 10.000. Ese mismo, si vamos a 3 niveles. No, a ver, llégate a 100 entre 10.000. ¿Cuánto es? 1. El 1%. Ahora, ¿esto es lógico? ¿Cuánto mide la vivienda? 80 metros cuadrados. Por lo tanto, aquí tengo un límite. Porque si no estamos haciendo tablas inservibles, irracionales. ¿Cuál es mi límite?
80 metros cuadrados. Uno de cada Porque uno. si no, pues puedo seguir y entonces voy a estar como las cosas de la tortuga y aquello que hacían los griegos y nunca, que todavía faltan dos, nunca llego a la meta, ¿no? Aquella famosa cosa de la tortuga. Mi límite son aquí 80 metros cuadrados o 100 o 150 o 200, depende cuál sea la vivienda. Mínimo, ¿no? Tomarlo como mínimo. Entonces, aquí son 100 metros cuadrados. Lo más bajo que podría caer aquí son en 80. Que tuviera una vivienda de 80 metros cuadrados por piso, lo cual tampoco se ve muy razonable, pero en fin. Ni estético, ni estructural, ni racional. Entonces, sí, pues si vas con el ejemplo ya al extremo de un cuarto de 3x3 de 20 pisos de altura. Estás ocupando el punto 0.3. Esto hay que estudiarlo para ver los máximos y mínimos, llegar a ver cosas que sí se dan, por ejemplo, esto sí se da, de ocupar totalmente un terreno. Pero la idea de esto es para darles a ustedes un soporte que ustedes mismos puedan generar qué es lo que significa una densidad. Vamos a ver, por ejemplo, la superficie promedio de vivienda. Este sería otro caso. Si tomamos las viviendas de 80 metros cuadrados, vamos a tomar el caso, este caso de 200 habitantes por hectárea, y vamos a ver lo que pasa con diferentes viviendas, diferentes superficies de vivienda. Si esto lo damos en un solo nivel, a ver, dividan 80 metros cuadrados entre el lote tipo, que son 250. ¿Cuánto les da? Punto 32. Ok, entonces estoy bien aquí. El 32%. Ahora, si yo tengo viviendas de 100 metros cuadrados, me da el 40%. De 150 me da el 60%. De 200 me da el 80%. Y de 250 me da el 100%. Aquí llegamos al tope, porque a no ser que utilicemos el lote de al lado, ya no cabría esta vivienda aquí, ¿no? En una planta. O sea que aquí estamos utilizando el 100%. Entonces, iluminación y ventilación sanitaria. Sí, exactamente, sí se puede resolver. Sin embargo, aquí ya tendríamos que ver los niveles de confort, la posibilidad de integración a la naturaleza, toda una serie de elementos para decir cuál debe ser el límite permisible de ocupación del suelo y qué área debe quedar libre. Entonces, con este razonamiento ustedes se dan cuenta de por qué están hechas las normas y no simplemente ven una norma, me están dando nada más 80% de ocupación, ¿qué es eso? ¿No? O 50%. Ahora vamos a darle dos niveles y volvemos a repetir el ejercicio, y ahora son 80 metros cuadrados, nos va a dar el 16% de la mitad. Se dividía nada más entre dos polos, ¿verdad? 100 metros cuadrados, así es, el 20%.